Vamos a empezar. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué tenemos que ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar con el estudio de las normas. Ya definimos lo que es una norma en general. Definimos una norma. Intuitivamente es el tamaño de los vectores. Lo que vamos a hacer es terminar de demostrar que la norma 2 es efectivamente una norma. Después vamos a definir otro tipo de normas. Vamos a definir la norma 1, la norma infinito y en general vamos a definir para cada punto P de 1 hasta infinito, vamos a definir la norma P. Y vamos a demostrar, por supuesto, que todas esas funciones son efectivamente normas. Recordemos rápidamente la definición de lo que es una norma. Aquí está, definición. La función de un tamaño, la función tamaño de un vector en Rn. Una norma en Rn es una función que va de Rn en Rn con las siguientes propiedades. Para cada punto X en Rn, la norma de X es mayor o igual a 0. La norma de X es igual a 0 si y solo si X es igual al vector 0 de Rn. Inciso C. Para cada lambda número real y para cada X vector en Rn, se tiene que la norma de lambda X es igual al valor absoluto de lambda por la norma de X. Podemos decir que la norma saca escalares en valor absoluto. Y por último, la desigualdad triangular. Para cualesquiera dos vectores en Rn, se tiene que la norma de X más Y va a ser menor o igual que la norma de X más la norma de Y. ¿Ok? Si una función de Rn en R satisface estas cuatro condiciones, vamos a decir que esta función es una norma. Nosotros estamos probando que la función norma 2, así le llamamos, ¿qué es lo que hace esta función? A cada eneada ordenada le asigna la raíz cuadrada de x1 al cuadrado más puntos suspensivos xn al cuadrado, es efectivamente una norma. ¿Qué hay que hacer? Hay que ver que esta función cumple las cuatro propiedades mencionadas arriba. ¿Qué hemos demostrado? Ya demostramos que la norma es mayor o igual a 0, que la norma es 0 si y solo si x es igual al vector 0 de Rn. Ya demostramos que la norma 2 saca escalares en valor absoluto. ¿Y qué es lo que nos falta? Vamos a ver que la norma satisface la desigualdad triangular. Para ello, requiere de un pequeño lema. Necesitamos de un lema. ¿Qué lema necesitamos? Necesitamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice? Vamos a tomarnos dos vectores en Rn, sean X y Y, vectores en Rn. Entonces, siempre se va a cumplir lo siguiente, la suma desde i igual a 1 hasta n de xy por yi en valor absoluto, esto va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado. ¿Ok? Vamos a demostrar esa desigualdad. ¿Cómo le vamos a hacer? La clave para demostrar esta desigualdad es conocer el discriminante de un polinomio de grado 2. Para encontrar las raíces de un polinomio de grado 2, necesitamos del discriminante. El discriminante nos permite decidir si ese polinomio de grado 2 intersecta a dos veces al eje X, una vez o ninguna vez. ¿Ok? Bueno, vamos a considerar el siguiente polinomio de grado 2. Va la prueba. Demostración. Consideremos la función f de t igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xy menos t veces y al cuadrado. ¿Quién es xy y quién es y? Son las componentes del vector x y y respectivamente. Entonces, antes vamos a escribir cuáles son las componentes del vector x y el vector y. Supongamos que x tiene componentes x1 hasta xn. Y el vector y tiene componentes y1 hasta yn. Ahora sí, vamos a considerar la función f de t igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xy menos t veces y al cuadrado.
¿Esa función qué es? Es un polinomio de grado 2. La variable es t y es un polinomio no negativo. ¿Por qué? Porque estos términos, cada sumando, está elevado al cuadrado. Entonces tenemos una suma de números mayores o iguales que 0. Esa suma tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Mm? ¿Qué más? Vamos a desarrollar ese polinomio. Desarrollando ese binomio, ¿qué es lo que tenemos? Para cada t número real, se tiene lo siguiente. F de t, por definición, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xi menos t veces yi al cuadrado. Bien, vamos a desarrollar el binomio. ¿Qué nos termina quedando? Esto es la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado menos 2 veces t por xi por yi más t cuadrada por y al cuadrado. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente desarrollar el binomio. ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Vamos a expresar ese polinomio de grado 2 en su forma canónica. Vamos a expresarlo de la forma f de t igual a at cuadrada más bt más c. ¿Ok? ¿Por qué? Porque queremos ver cómo es ese discriminante. De hecho, ya sabemos cómo es ese discriminante. Si nuestro polinomio se ve de esta forma, como la función es no negativa, ¿qué tenemos? Que nuestra gráfica, que es una parábola, puede intersectar a lo más en un punto al eje X. Y eso nos permite concluir que el discriminante del polinomio tiene que ser menor o igual que 0. Vamos paso a paso. Vamos a expresar a esta función, a f de t, de esta manera. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues vamos a expresar esto de una manera conveniente. Esa suma la vamos a expresar de una forma conveniente. ¿Cómo le podemos hacer? Vamos a vamos a ver cuáles son los coeficientes del término cuadrático, del término lineal y el término constante. Haciendo los cálculos, ¿qué nos termina quedando? Que esto va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado y esto multiplicado por t cuadrada más la suma desde i igual a 1 hasta n de xi por y con un signo menos afuera de la suma y esto multiplicado por t. ¿Mm? Y aparte tenemos el término constante, que es la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado. Entonces, nuestro polinomio de grado 2 lo podemos expresar de esta forma. F de t se puede expresar como la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado multiplicado por t cuadrada, menos la suma desde i igual a 1 hasta n de xi por y multiplicado por t, más la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado. Al término en medio le falta un 2. ¿Okay? Vamos a agregar ese 2. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Que ya estamos expresando a nuestro polinomio de grado 2 de la forma at cuadrada más bt más c. Esto es igual a at al cuadrado más bt más c. Donde quién es a, quién es b y quién es c. Donde a es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado. B es igual a menos 2 veces la suma desde i igual a 1 hasta n de xi por y. Y el valor c es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xi al cuadrado. ¿Ok? Entonces tenemos que esos son los coeficientes de nuestro polinomio de grado 2. Como este polinomio es mayor o igual que 0, ¿cómo tiene que ser el discriminante? El discriminante tiene que ser menor o igual que 0. Vamos a escribir eso. Como b cuadrada menos 4 veces ac, perdón. Como f de t
es mayor o igual que 0 para cada t en R, entonces el discriminante b cuadrada menos 4ac tiene que ser menor o igual que 0. Pero una pregunta, ¿cuánto vale b? Es menos 2 veces la suma es de igual a 1 hasta n de x y por y. ¿Cuánto vale a? Es esta suma. ¿Y cuánto vale c? Es esta otra suma. Sustituimos y ¿qué terminamos obteniendo? Terminamos obteniendo que esto es, esto que nos termina dando, esto termina siendo la suma desde y igual a 1 hasta n de 4 por xy por y al cuadrado menos 4 veces la suma es de igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por la suma desde y igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Este número tiene que ser menor o igual que 0, debido a que nuestro polinomio es no negativo. Va a tener a lo más una raíz ese polinomio. ¿Ok? Que esto geométricamente se ve de la siguiente manera. Un polinomio de grado 2 siempre nos dibuja una parábola. Podemos tener una parábola que no intersecta al eje X. Podemos tener una parábola que intersecta al eje X en 2 puntos. Y podemos tener también una parábola que intersecta al eje X en un solo punto. ¿Ok? La función es no negativa. Ajá. Entonces, tiene que ser este caso, podemos tener este caso o este otro caso. Son las dos posibilidades. No podemos tener el caso en medio porque eso implicaría, si tienes dos raíces, es porque nuestro polinomio de grado 2 toma valores negativos y no toma valores negativos. Simplemente hay que ver la regla de correspondencia. Ok, entonces se tiene esta desigualdad y ¿qué hacemos? Podemos cancelar estos 4 y nos termina quedando que la suma desde y igual a 1 hasta n de xy por y al cuadrado menos la suma desde y igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por la suma desde y igual a 1 hasta n de y al cuadrado, esto va a ser menor o igual que 0. Pasamos sumando este término del otro lado de la desigualdad y calculamos raíz cuadrada y ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que el valor absoluto de la suma desde igual a 1 hasta n de xy por y es menor o igual a la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado en raíz por la raíz de la suma desde igual a 1 hasta n de y al cuadrado. ¿Ok? Y con esto ya tenemos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Aquí termina la demostración. Queda demostrada la desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Para qué la necesitamos? Para demostrar que efectivamente la norma 2 es una norma. ¿Ok? Esto es justo lo que decía la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Bien, teniendo la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pasamos a demostrar la desigualdad triangular. Vamos a proceder. Bajo. Demostremos la desigualdad triangular. Para la norma 2. ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a tomarnos dos vectores en Rn. Sean x y dos vectores en Rn. ¿Ok? Y vamos a notar lo siguiente. Notemos que la norma de x más y, la norma 2 de x más y, esto es igual a la raíz cuadrada de la suma desde y igual a 1 hasta n de xy más y al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Por la definición de norma 2. Ajá, es la raíz de la suma de cada una de las componentes al cuadrado. Vamos a desarrollar ese binomio. ¿Esto a qué es igual? Esto termina siendo igual a la raíz cuadrada de la suma desde y igual a 1 hasta n de x cuadrada más 2xy y más y al cuadrado. ¿Ok? Ahora, vamos a empezar a acotar.
¿Ok? Esto, lo que está aquí en medio, este término. Bueno, distribuimos esta suma y ¿qué nos termina quedando? Nos termina quedando que esto es igual a la raíz cuadrada de la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado más la suma desde i igual a 1 hasta n, dos veces la suma desde i igual a 1 hasta n de x y por y, más la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Vamos a aplicar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que esto va a ser menor o igual a la raíz cuadrada de la suma desde igual a 1 hasta n de x y al cuadrado más, por desigualdad de Cauchy-Schwarz, aquí nos termina quedando la raíz cuadrada de la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado por la raíz cuadrada de la suma desde igual a 1 hasta n de y al cuadrado. A este término le estamos aplicando desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y entonces nos termina quedando dos veces la raíz de la suma es igual a 1 hasta n de x al cuadrado por la raíz de la suma es de igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Dos veces, ¿por qué? Porque aquí tenemos un 2 y ese 2 no le estamos haciendo absolutamente nada. ¿Qué más? Vamos a extender un poquito nuestro símbolo de la raíz y aquí añadimos la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado. ¿Y luego qué podemos hacer? Pues notemos que tenemos el cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo término. Ajá. Donde ¿quién es el primer término? Es la raíz de la suma de igual a 1 hasta n de x y al cuadrado. Y el segundo término es la raíz de la suma de igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Es decir, tenemos un binomio desarrollado. Entonces, esto termina siendo igual a la raíz cuadrada de la raíz de la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado más la raíz de la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. ¿Ok? Tenemos una raíz y estamos elevando al cuadrado. La raíz y el cuadrado se terminan cancelando y nos termina quedando que esto es igual a la raíz de la suma desde i igual a 1 hasta n de x y al cuadrado más la raíz de la suma desde i igual a 1 hasta n de y al cuadrado. Pero esto por definición, el primer sumando, ¿quién es? Por definición es la norma 2 del vector x. Y el segundo sumando, ¿quién es? Es la norma 2 del vector y. ¿Y qué tenemos? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de desigualdades e igualdades y tenemos que la norma 2 de x más y termina siendo menor o igual, porque aquí tenemos un menor o igual, esto es menor o igual que la norma 2 de x más la norma 2 del vector y. Y con esto queda demostrado que efectivamente la función norma 2 es realmente una norma. Ahí termina la demostración. Esta es una norma con la que han estado trabajando todo el tiempo en geometría analítica 1, geometría analítica 2, a lo mejor ya están llevando un curso de álgebra lineal, en álgebra lineal se introduce esta norma y bueno, tenemos un ejemplo de una norma. Ajá. Vamos a dar otro ejemplo de una norma completamente distinta a la norma 2, que es nuestro siguiente ejemplo. Bajo. Ejemplo 2. Vamos a definir la siguiente función. Veamos que la función norma 1, así le vamos a llamar, ¿qué es lo que hace la función norma 1? Hay que escribir su regla de correspondencia. A cada eneada, tomas una eneada, un vector en Rn, ¿qué le vamos a asignar? Vamos a asignarle valor absoluto x1 más valor absoluto x2, así hasta
valor absoluto de xn. ¿Ok? De una manera un poquito más simplificada, ¿cómo podríamos expresar esto? Esto lo podemos expresar como la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy. Vamos a demostrar que esta función es efectivamente una norma. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver que esta función satisface las 4 condiciones para ser una norma. Debe ser mayor o igual que 0 esta función. Debe valer 0 únicamente en el vector 0. La norma debe sacar escalares, esta función debe sacar escalares en valor absoluto y debe satisfacer la desigualdad triangular. Entonces, vamos a verificar que efectivamente se cumplen esas 4 condiciones. Vamos a proceder. Demostración. Empecemos con el inciso A. Vamos a ver que la función norma 1 es no negativa. Tomemos un punto en Rn arbitrario. Sea X un vector en Rn arbitrario. Notemos que para cada i igual a 1 hasta n, ¿cómo es la iésima componente de x en valor absoluto? Su iésima componente, como está en valor absoluto, tiene que ser mayor o igual que 0. Esa es una propiedad del valor absoluto. El valor absoluto de cualquier número siempre es mayor o igual que 0. Ok, entonces tenemos que cada componente en valor absoluto es mayor o igual que 0. Sumamos esas componentes y lo que terminamos obteniendo es que la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy es mayor o igual que 0. Por definición de norma 1, tenemos que, ¿qué es lo que tenemos? Que la norma 1 del vector x es mayor o igual que 0. Ok, con esto queda demostrado que la función norma 1 es una función no negativa. Inciso B. Nos preguntamos, ¿cuándo la norma 1 del vector x es igual a 0? Esto pasa si, solo si, valor absoluto x1 más valor absoluto xn es igual a 0. Ok, como tengo una suma de números no negativos, porque valor absoluto x1 estamos de acuerdo que es mayor o igual que 0. Valor absoluto x2 también es mayor o igual que 0. Valor absoluto xn, así nos seguimos hasta valor absoluto xn. Valor absoluto xn es mayor o igual que 0. Y es una suma de números no negativos. Y esa suma da 0. La única manera en que pase esto es que para cada i igual a 1 hasta n, valor absoluto de xy es igual a 0. ¿Cuándo el valor absoluto de un número es 0? La única manera es que ese número sea el real 0, ¿verdad? Eso lo sabemos por cálculo 1. Y entonces tenemos que para cada i igual a 1 hasta n, xy es igual a 0. Dicho de otra forma, x es igual al vector 0 de Rn. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de sí solo sí y concluimos que la única manera en que la función norma 1 valga 0 es que estemos evaluando en el vector 0. Y con esto queda demostrado el inciso B. Cumple la segunda condición para ser norma. Nos faltan 2 condiciones más. ¿Bajo? Pasemos al inciso C. Tomemos un vector en Rn. Y tomemos lambda un número real cualquiera. Notemos lo siguiente. Notemos que la norma de lambda por x, la norma 1 de lambda por x, ¿esto a qué va a ser igual? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de lambda por xy. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la iésima componente de lambda por el vector x? Es lambda por xy. Y lo que tenemos que hacer es sumar cada componente en valor absoluto. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando las componentes del vector lambda x y le estamos poniendo en valor absoluto. Ok. Por definición de norma 1. Eso es lo que nos dice la regla de correspondencia que tenemos que hacer. Ahora, el valor absoluto del producto es el producto de los valores absolutos. Entonces, ¿qué nos va a terminar quedando? Nos termina quedando que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de lambda
por el valor absoluto de xy. El valor absoluto de lambda, noten que no depende de la y. Podemos sacar ese valor absoluto de lambda de la suma, ya que no depende de y. ¿Qué nos termina quedando? Que esto es igual a valor absoluto de lambda multiplicado por la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy. Pero lo que está marcado de verde, ¿qué es? Por definición de norma 1, lo que está de verde es precisamente la norma 1 del vector x. Nos fijamos en el principio y en el final de esta cadena de igualdades y podemos concluir que la función norma 1 saca escalares. Y digo función norma 1 y no norma 1 nada más porque todavía no sabemos qué es norma. Estamos demostrando que esto es una norma. Ajá. Entonces ya vimos que cumple el inciso A, el inciso B, el inciso C, saca escalares en valor absoluto. ¿Qué nos falta? Nos falta ver que satisface la desigualdad triangular, que es el inciso D. ¿Ok? Pues pasamos al inciso D. ¿Qué tenemos que hacer? Tomemos dos vectores en Rn. Igual no lo comenté en los incisos pasados, pero siempre el vector X, ¿qué componentes tiene? X1 hasta Xn. Y el vector Y, ¿qué componentes tiene? Y1 hasta Yn. ¿Ok? Bueno, teniendo en cuenta eso, vamos a hacer el cálculo, vamos a ver que la función norma 1 satisface la desigualdad triangular. ¿Cómo le hacemos? Bueno, empecemos del lado izquierdo de la desigualdad. Vamos a notar lo siguiente. Notemos que, ¿cuánto vale la norma 1 de x más y? ¿Esto a qué es igual? Esto es igual a la norma 1 del vector x1 más y1, así hasta xn más yn. La norma 1 de este vector, el x1 más y1, x2 más y2, hasta xn más yn. Por definición de norma 1, ¿qué tenemos que hacer para calcular la norma de este vector? Tenemos que sumar desde i igual a 1 hasta n las componentes y las ponemos en valor absoluto. O sea, hacemos la suma desde i igual a 1 hasta n del valor absoluto de xy más y. Va. Ahora, ¿qué podemos hacer? Tenemos esta expresión. ¿Qué le podemos hacer? Nosotros sabemos, por cálculo 1, que el valor absoluto satisface la desigualdad triangular. Olvídense tantito de esta suma. Y vean, tienen el valor absoluto de xy más y. ¿Eso a qué es menor o igual? El valor absoluto de xy más y es menor o igual a valor absoluto de xy más valor absoluto de y. Entonces, olvídense de esta suma. Aquí que tenemos valor absoluto de xy más y por desigualdad del triángulo en R, eso es menor o igual a valor absoluto de xy más valor absoluto de y. Ok, entonces esto lo hacemos desde i igual a 1 hasta n y nos termina quedando esta desigualdad. ¿Me comprenden? O sea, aplicamos desigualdad triangular un total de n veces. Para i igual a 1, para i igual a 2, para i igual a 3, así hasta i igual a n. Ok, ahora, el símbolo de sigma, este símbolo de sigma, lo podemos distribuir en esta suma. Ajá, en esta suma de aquí. ¿Y qué nos va a terminar quedando? Nos va a terminar quedando que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy más la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de y. Pero el primer sumando, ¿quién es? El sumando que voy a marcar de color rosa. Este sumando, ¿quién es? Es la norma 1 del vector x, por definición. La función norma 1 evaluada en el vector x. Y el segundo sumando, ¿quién es? Es la función norma 1 evaluada en el vector y. Para no tener que pasar a la otra página, vamos a mover esta cadena de... Este término lo voy a poner del lado izquierdo de la página y entonces nos va a terminar quedando que esto es igual a la norma 1 de x más la norma 1 del vector y. Ok, entonces, ¿qué es lo que tenemos?
que la norma 1 de X más Y es menor o igual a la norma 1 de X más la norma 1 del vector Y. Se tiene que la norma 1, la función norma 1, satisface la desigualdad triangular y justo en este punto de la prueba ya podemos dejar de llamarle la función fulanita, la función norma 1. Ya es la norma 1 y nada más, se dice norma 1, porque ya vimos que satisface las 4 condiciones para ser una norma. De aquí ya se concluye que norma 1 es una norma de R. ¿Ok? Entonces tenemos otro ejemplo de una norma. Una es la norma 2. Otra norma es la norma 1. Ya vimos que cumple las 4 condiciones para ser norma. Geométricamente, ¿cómo estamos midiendo el tamaño de los vectores? Porque esto es una función que mide el tamaño de los vectores, ¿verdad? Es la idea intuitiva. Bueno, una idea intuitiva para esta función norma 1, ¿cuál sería? Vamos a hacer el análisis geométrico. Geométricamente, ¿cómo se ven las cosas? Geométricamente, las cosas se ven de la siguiente manera. Aquí tenemos a nuestro plano cartesiano. Voy a hacer un dibujo en el plano, con n igual a 2. Ajá. La norma 1 la definí en Rn, pero para la parte geométrica vamos a ver el caso en que estamos en R2. ¿Cómo se ve esto? Tomemos un punto X, Y en el plano. Ese punto tiene dos componentes. Ajá. Proyectamos sobre el eje X y obtenemos la primer componente. Proyectamos sobre el eje Y y obtenemos la segunda componente. Ajá. ¿Cuánto mide? Pregunta, ¿cuánto mide este segmento? Vamos a marcarlo. Este segmento, ¿cuánto mide? Este segmento, su medida es valor absoluto de X. ¿Y cuánto mide este otro segmento de recta? Ese segmento mide valor absoluto de Y. Ajá. Entonces, el tamaño del vector X, Y, ¿cómo lo estamos calculando? Sumando las medidas de los catetos de este triángulo. Sumas este cateto, la medida de ese cateto, más la medida de este otro cateto, y la suma de los catetos te da el tamaño del vector X, Y. Ajá. Entonces, aquí lo que tenemos es que la norma de X, Y es igual a la suma del cateto 1. Tenemos ahí el cateto 1, el cateto 2, y justo lo que estamos haciendo es tomar el cateto 1 más el cateto 2, los estamos sumando sus medidas de esos segmentos, que ya de una manera analítica, ¿cuánto mide el cateto, el primer cateto? Valor absoluto de Y. Y el segundo cateto, valor absoluto de X. No importa tanto cómo los haya enumerado, ¿no? La cosa es que tienes que sumar el valor absoluto de todas las componentes, ¿ok? Y nos termina quedando valor absoluto de Y más valor absoluto de X. Tampoco importa el orden en que ponga la suma, porque la suma en R es conmutativa, ¿ok? Entonces, esta es la interpretación geométrica de la función, bueno, de la norma 1. Es una norma, mide el tamaño de los vectores, cómo los miden, suma las componentes en valor absoluto. Ajá, y geométricamente, justo tenemos lo que pasa, lo que se ve en este diagrama. ¿Ok? Esa es la norma 1. ¿Qué más? Vamos a dar otra norma. Esa no vamos a hacer el cálculo porque es muy similar al que hicimos ahorita. Lo voy a enunciar porque es importante esta norma, que se le conoce como la norma infinito. Vamos a dar su interpretación geométrica y después de eso vamos a pasar a definir una familia de normas. Por cada número real entre 1 e infinito, vamos a definir una norma y vamos a demostrar con esa generalidad que esa función es una norma. Para ello vamos a necesitar de dos desigualdades. Una se le conoce como la desigualdad de Young y otra es la desigualdad de Helder. Con estas dos desigualdades vamos a poder demostrar que esa familia de normas que ahorita voy a definir en unos minutos son efectivamente normas. ¿Va? Pero antes, el otro ejemplo que quiero ver.
Ejemplo 3. Veamos que la función, esta función, ¿cómo la vamos a leer? Es la función norma infinita. Va de Rn en R. ¿Qué es lo que hace? A cada punto en el espacio n dimensional, ¿qué le vamos a asignar? Le vamos a asignar el máximo del conjunto de todos los valores absolutos de x y tal que y corre de 1 hasta n. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que hacemos? Tienes un vector en el plano. Ajá, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos el vector. Aquí vamos a hacer un ejemplo práctico. Estamos en n igual a 3 y tenemos el vector 2, menos 3, 4. Ok, le quiero calcular su norma infinita. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me fijo en cada componente. Ajá, en valor absoluto. Eso sí, tomo valor absoluto de 2, valor absoluto de menos 3 y valor absoluto de 4. Bien. Calculo el valor absoluto. Valor absoluto de 2, 2. Valor absoluto de menos 3, 3. Valor absoluto de 4, 4. Entonces nos termina quedando el máximo entre 2, perdón. Vamos a poner 2 nada más, ya no ponemos el valor absoluto. 2, 3 y 4. Calculo el máximo entre esos tres números. ¿Cuál es el máximo? 4. Y esa es la norma infinito del punto 2, menos 3, 4. ¿Ok? Lo que hacemos es fijarnos en la componente más grande en valor absoluto. Así es como medimos el tamaño de los vectores con la norma infinito. Lo cual geométricamente, porque también podemos interpretar geométricamente esta norma, se ve de la siguiente forma. Aquí tenemos a nuestro plano cartesiano. Aquí tenemos a nuestro vector x, y. Ese vector tiene dos componentes. Estamos haciendo el caso en que n es igual a 2. Aquí está la componente x, la componente y. Otra vez, nos apoyamos de los catetos. Ajá. Nos fijamos en la longitud de este cateto. ¿Cuánto mide ese cateto? Ese cateto mide x. Nos fijamos en la longitud de este otro cateto. ¿Cuánto mide este cateto? Ese cateto mide y. A ver, déjenme corrijo. Ese cateto mide y. Ahora, bueno, valor absoluto de x y valor absoluto de y, ¿no? Ajá. Porque nos fijamos en el tamaño del segmento, no en su dirección, ajá, en su sentido, no. Solo en la medida de ese segmento. ¿Cuánto mide? Valor absoluto de x. ¿Cuánto mide el segmento verde? Valor absoluto de y. Estoy fijando en su medida. Ok, ahora, ¿qué hacemos? Nos fijamos en el cateto más grande. El cateto más grande va a ser la norma infinito del vector x, y. La norma infinito del punto x, y va a ser igual al máximo cateto. Perdón. A ver. ¿Sigue grabando? Sí. Okay. Entonces, la norma infinito de x, y es el máximo de los catetos. Ajá. Así es como vamos a interpretar geométricamente esta norma, la norma infinita. Ajá. ¿Qué más? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es demostrar que satisface efectivamente la desigualdad triangular. Yo creo que sí estaría bien que lo hiciéramos, pero por el tiempo que nos queda, yo quiero en este momento introducir una familia de normas, porque ahorita ya definimos la norma 1, la norma 2, la norma infinito, interpretamos geométricamente estas normas y ahora lo que voy a hacer es definir de una manera muy general un tipo especial de norma. Miren. Bajo. Y este sería el ejemplo 4, que es una generalización de los ejemplos anteriores. A esta norma se le conoce como la norma P. Mira, la cosa va de la siguiente manera. Vamos a tomarnos una P de 1
hasta infinito. ¿Ok? De 1 hasta infinito. Tomas cerrado por la izquierda el intervalo y abierto por la derecha. Toma un punto P en el intervalo 1, infinito. Definimos la función que la vamos a denotar de esta manera. Vamos a poner una P como subíndice. Esta debe ser una función de Rn en R. ¿Y qué es lo que va a hacer esta función? Ah, mira, tómate un vector en Rn. Supongamos que tiene estas componentes, x1 hasta xn. ¿Qué le vamos a asignar? Le vamos a asignar, y aquí hay que tener mucho cuidado, se ve enorme la expresión, pero no es complicado manejarla. ¿Ah? Esto va a ser, una cosa voy a elevarla a la 1 entre p. ¿Qué cosa? A la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi a la p. ¿Ok? Esa es la norma p. Va a ser la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y a la p, y toda esa suma elevada a la 1 entre p. ¿Ok? Esa es la norma p. Vamos a demostrar que efectivamente esa función es una norma, y esta norma generaliza a la norma 1, a la norma 2, y está estrechamente relacionada con la norma infinito. ¿Ok? Entonces, primero, vamos a ver los casos particulares. O sea, ¿por qué esta función o esta familia de funciones? Porque por cada P yo tengo una de estas funciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué esta regla de correspondencia generaliza a la norma 1 y a la norma 2? Mire, casos particulares. Si P es igual a 1, entonces, ¿cuánto vale la función norma 1 de x con esta definición? Esto sería la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y elevado a la ¿qué? Elevado a la 1. Y toda esa suma elevado a la 1 entre 1. Que esto es simplemente la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y. Ajá, porque elevar a la 1 es no hacer nada, entonces eso es lo mismo. Bueno, entonces nuestra expresión se termina viendo como la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y, que es precisamente nuestra definición de norma 1. Ok, entonces, nuestra definición de norma 1 que dimos hace rato entra como caso particular en el caso de una norma P, ¿no? Es un caso particular de una norma P. ¿Qué otro caso tenemos? Cuando P es igual a 2. Si P es igual a 2, ¿cuánto vale la norma 2 de x según la definición de la norma P? Esto sería la suma, esto es igual a ¿qué? A la suma desde igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y al cuadrado, y esto elevado a la 1 medio. ¿Están de acuerdo que esto es igual? Sacar raíz cuadrada y elevar a la 1 medio es lo mismo, ¿ok? Y aparte, si un número lo estoy elevando al cuadrado, esto es cálculo 1. Si un número yo lo elevo al cuadrado, en valor absoluto o sin valor absoluto, me va a dar lo mismo. Ajá. Entonces terminamos obteniendo que esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de xy al cuadrado y toda la suma en raíz. ¿Esto qué quiere decir? Que en la definición que dimos hace rato de norma 2 coincide con esta nueva definición de norma 2. Bueno, entra en el caso de las normas P. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos por cada P de 1 hasta infinito una norma. Ajá. Cambias la P, cambia la norma. Casos particulares, tenemos la norma 1 y tenemos la norma 2. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es demostrar que efectivamente todas estas funciones son normas. Vamos a escribir el teorema correspondiente. Teorema. Para cada P de 1 hasta infinito, la función norma P es una norma
de Rn. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que demostrar que la norma P es mayor o igual, bueno, que estas funciones son mayores o iguales que cero, que valen cero si solo si evalúan el vector cero, que saque escalares en valor absoluto y que se satisface la desigualdad triangular. Las primeras tres condiciones son fáciles de verificar. Son muy parecidas a las que hemos hecho para norma 1 y norma 2. Ajá. El inciso A, el inciso B y el inciso C son fáciles. El problema está al momento de querer probar la desigualdad triangular para una norma P. Ahí las cosas se van a complicar, pero con unos lemas que vamos a demostrar en la próxima sesión, vamos a lograr demostrar que efectivamente la función norma P satisface la desigualdad triangular. Siendo un poco más específico, tenemos que demostrar dos desigualdades. La desigualdad de Young, que la voy a dejar aquí, la voy a mostrar por un momento. El valor absoluto de A por B es menor o igual a A a la P entre P más B a la Q entre Q, esto en valor absoluto, siempre y cuando 1 entre P más 1 entre Q sea igual a 1, esa es la desigualdad de Young. Ajá. Tomas dos números reales A y B, y P y Q tales que 1 entre P más 1 entre Q es igual a 1, y se satisface esta desigualdad. La vamos a probar. Ajá. Y después vamos a probar con esa desigualdad otra desigualdad más, que se le conoce como la desigualdad de Helder. La suma es igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy por y. Esto es igual, menor o igual a la suma es igual a 1 hasta n de valor absoluto de xy a la p, a la 1 entre p, multiplicado por la suma es igual a 1 hasta n del valor absoluto de y a la q, y todo esto a la 1 entre q. ¿Ok? A esa se le conoce como la desigualdad de Helder. Vamos a empezar probando la desigualdad de Young, y después con la desigualdad de Young vamos a demostrar la desigualdad de Helder, y ya con la desigualdad de Helder y la desigualdad de Young vamos a demostrar que la función norma P realmente satisface la desigualdad triangular. ¿Por qué ese es el único problema con esa función? Para verificar qué es norma. Que es mayor o igual que cero, que es igual a cero si solo si es el vector cero, y que saca escalares en valor absoluto, eso no es tema, es fácil. El problema es la desigualdad triangular, pero con esos dos lemas vamos a poder demostrar esa desigualdad, la desigualdad triangular. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Cualquier duda, por favor, díganme. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Nos estamos viendo el próximo lunes. El video, las notas, las voy a subir al Classroom. Y bueno, pues nos estamos viendo. Que tengan un muy bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye, Carlos. Bye.